derecho expresa la igualdad entre los hombres y la libertad de expresión. La Constitución política determina, por otra parte, que la soberanía reside en el pueblo. Podemos ver que esta normativa es de ese modo. Es así porque obedece a ciertas bases de nuestro derecho, las mismas que constituyen los principios de derecho. Concepto. Los principios generales del derecho son las ideas básicas que guían las leyes de un país, según la forma de pensar o ideología que tenga el Estado en ese momento. Principio de la seguridad jurídica. Este principio determina que formamos parte de una sociedad y podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe, y al mismo tiempo no vernos afectados en los actos jurídicos ya realizados aunque la norma cambie. Por ejemplo, si una persona cometió un delito en 2020 y la ley que penaliza ese acto se promulgó en 2022, esa persona no podrá ser juzgada según la nueva ley, sino por la ley vigente en 2020. Principio de irretroactividad. Este principio considera que la norma jurídica establece para futuro y no para el pasado, dándonos así una garantía de no afectar las acciones ya realizadas en un pasado, aunque cambien las leyes o inclusive esta diga lo contrario en la misma acción. Por ejemplo, una persona comete un delito en 2019 y en 2023 se crea una nueva ley que aumente las penas para ese tipo de delitos. La nueva ley no podrá aplicarse de manera retroactiva para castigar a la persona por su comportamiento en 2019. Principio de la cosa juzgada. Este principio establece que las determinaciones judiciales de jueces o tribunales, una vez que adquiere validez en un momento dado en el proceso, adquiere validez definitiva, no pudiendo poner recurso alguno, obteniendo por tanto calidad de sentencia firme y por ende ya no puede ser nuevamente vista en el proceso. Principio de vigilancia de la norma. Este principio garantiza que una norma se cumpla correctamente desde el momento en que se publica, pero no antes. Sin embargo, hay casos especiales en los que la misma norma dice que empezará a aplicarse más tarde o dejará de estar vigente en una fecha específica. Esto ocurre, por ejemplo, con los artículos transitorios en algunas leyes. A veces también una ley puede decir que empezará a aplicarse más adelante. Principio de presunción de constitucionalidad de la norma. Todas las leyes se consideran válidas y de acuerdo con la Constitución, a menos que una autoridad diga lo contrario. En general, se supone que las leyes son constitucionales y solo en casos excepcionales se consideran inconstitucionales. Una ley es inconstitucional si contradice a la Constitución, pero mientras no se declare su invalidez debe cumplirse. Si se comprueba que es inconstitucional, esa ley puede ser eliminada o modificada para corregir el problema. Principio de preservación de la norma jurídica. Toda ley tiene un propósito y solo después de un análisis profundo se puede decidir si es inconstitucional. Esto solo pasa si hay pruebas claras de que contradice a la Constitución. Si una norma es eliminada, se hace con mucho cuidado para evitar problemas legales y confusiones. Por eso a veces se permite que sea vigente un tiempo mientras se crea una nueva ley. Principio de los derechos adquiridos. Un derecho adquirido es algo que, según la ley, una persona ya tiene de forma definitiva y no se puede quitar. Por ejemplo, si alguien compra una casa de manera legal, ese derecho ya le pertenece y nadie puede intervenir o quitárselo. Principio de legalidad. Significa que todas las acciones y las decisiones deben cumplir con las leyes existentes en el país. Además, las leyes que se apliquen en un caso deben haber sido creadas antes de que ocurra el hecho. Por ejemplo, si una persona comete una acción hoy, solo se le puede juzgar según las leyes que ya estaban vigentes antes de que ocurriera. Por ejemplo, si mañana se aprueba una nueva ley que prohíbe algo, esa ley no puede aplicarse a lo que se hizo antes de que existiera. La justicia. El fin de este es la generalización, pero ¿a qué se refiere con generalización? Pues cada institución o rama de esta institución persigue distintos objetivos particulares. Cada quien tiene sus objetivos y el derecho es un medio por el cual se realizan estos ajenos. Para realizar una generalización de todos estos, como forma de justicia, la justicia se considera desde tres puntos importantes. La justicia como virtud moral. Este es un aspecto un poco más subjetivo. Le interesa la virtud del hombre que practica la justicia y estudia esta virtud como una de las que integra el orden moral, es decir, lo ve como una virtud a las personas que practican la justicia. La justicia como ordenamiento jurídico. Prácticamente estas son las normas jurídicas o es dar a cada cual lo suyo, pero es posible gracias a las normas jurídicas o mediante estas. Justicia como ideal. El derecho tiene que tener un objetivo superior, algo que le sirva de meta como fundamento límite. Para llegar a la justicia, para explicarlo mejor, es el objetivo o superobjetivo que el derecho tiene que cumplir. Es simplemente una meta o objetivo que se necesita tener para la realización de esta. La equidad. Es la perfección de la justicia, se aplica en casos concretos, es a lo que se llama equidad, y esto no solo tiene que ser equitativo o solo lo justo o legal, también es lo justo, pero también es lo legítimo, prácticamente es dar a cada cual lo suyo. El orden es un fin primario y una consecuencia del derecho. ¿Por qué? Porque antes de la justicia y la equidad, los hombres, antes de sancionar las primeras normas jurídicas, buscan primero organizar la vida de la sociedad. El orden es la realidad del derecho. Este es el aparato espiritual de la justicia, lo cual le da un contenido lleno de aspiraciones e ideales. La paz y la seguridad. A la justicia y el orden, como objetos primarios del derecho, le suceden dos fines naturales, que son la paz y la seguridad. La paz deriva de la justicia y la seguridad es el orden del resultado, el bien común. Como bien sabemos, el derecho se constituye como un ordenamiento social.
Su finalidad suprema no puede ser otra cosa más que la de obtener lo que esa sociedad se propone. Sus aspiraciones de la comunidad se inclinan naturalmente a buscar su propio bien. El bien común consiste en el perfeccionamiento de la sociedad y al mismo tiempo en el perfeccionamiento de los individuos.